Aleluya, gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa y hermosa tarde que Dios nos brinda. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio que Él nos da, amados hermanos, de poder estar aquí una vez más con ustedes, poder llegar a sus casas. Les enviamos un abrazo, una bendición, amados hermanos, y damos gracias a Dios porque podemos estar unidos por la palabra, por el Espíritu y por el amor. También doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Agustín y por esta oportunidad que Él también me da, ¿verdad? Aleluya, y damos gracias a Dios por ello y les pido una disculpa. Hemos estado teniendo unas dificultades ahí con el internet, pero aquí estamos. Amén, gracias a Dios, y vamos a hacer una oración para ir entrando al tema, para poder conversar en esta tarde acerca del rema que nuestro pastor Agustín nos ha trasladado. El rema es, ¿verdad?, recuperando la cabeza. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, oh Dios, oh Rey, por tu gran amor, tu gran bondad y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. De una manera u otra, Padre, podemos ver su amor, su misericordia, su gracia y su bondad. Gracias, Señor Jesús. Le pedimos que nos ayude, Padre. Prepare nuestras vidas, nuestros corazones, para que podamos recibir esta palabra, Señor Jesucristo, y que esta palabra nos pueda edificar, Señor Jesucristo. Esta palabra nos motive, nos aliente, oh Dios de Israel, y que sea usted hablando, Señor Jesucristo, que no sea yo, que no sea mi carne, que no sea un mensaje humano, Señor, sino que sea un mensaje en el cual usted esté ministrando a su iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, les decía hace un momentito que nuestro pastor Agustín nos trasladó un rema que desde luego él recibe de parte del Señor, y es recuperando la cabeza. Si hablamos de recuperar es porque pues hemos perdido algo, ¿verdad? O algo se nos extravió, o algo dejamos atrás, ¿verdad? Y que pues en este año de la recuperación pues se tiene que recuperar, ¿verdad? En este año tenemos que retomar, se tiene que restablecer una vez más aquello, ¿verdad? Que tiempo atrás lo veníamos haciendo y que por alguna situación o una circunstancia, ¿verdad? Perdimos, dejamos o abandonamos o dejamos de hacer algo, ¿verdad? Pero que en este año, con la ayuda del Señor, pues lo vamos a recuperar. En este año, ¿verdad? Yo te digo que en el nombre del Señor Jesucristo vamos a volver a retomar aquello que nos gusta hacer, ¿verdad? Como pastores, como ministros de alabanza, como servidores, como ovejas, ¿verdad? En este año lo vamos a retomar, ¿por qué no, verdad? Si esa es la proclama que nos han declarado, entonces tenemos que creer a esa proclama, tenemos que creer a esa palabra, tenemos que creer a esa profecía, amados hermanos, para que ustedes y yo nos levantemos y recuperemos, ¿verdad? O restablezcamos, ¿verdad? Aquello, amados hermanos, que pues hemos dejado de hacer, y que con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Bien, amados hermanos, entonces quiero conversar con usted. Este es el tema, ¿verdad? Estabilidad para recuperar la cabeza. Entonces yo quiero conversar con esto con usted, amados hermanos, acerca de recuperar la cabeza, pero estabilidad. Si alguna vez perdimos algo, amados hermanos, fue precisamente porque primero se perdió la estabilidad, y eso nos llevó a tomar decisiones, amados hermanos, y no solo decisiones, sino que tomamos actitudes, acciones, amados hermanos, o quizás hasta hablamos, ¿verdad? Cosas que no debimos haber hablado, y eso pues nos vino a afectar, ¿verdad? Y por un descuido, ¿verdad? Perdimos algo. Entonces yo quiero conversar esto con usted, amados hermanos. Cuando hablamos de cabeza estamos hablando de autoridad, estamos hablando de cobertura.
Y fíjese, amado hermano, curiosamente, por decirlo así, estamos hablando de recuperar la cabeza. Pero cuando uno se pone a analizar las cosas o uno pone atención, amados hermanos, a esto, amados hermanos, resulta que en nuestra cabeza o el área de nuestra cabeza hay 4 sentidos. Sabemos que son 5, pero el otro se encuentra en otra parte y solo es uno. Solo es un sentido el que se encuentra fuera de la cabeza. Los otros 4 sentidos, amados hermanos, se encuentran precisamente ubicados en nuestra cabeza. Hablemos del olfato, hablemos de la vista, hablemos del oído y el gusto. Estos 4 sentidos, amados hermanos, se encuentran, ¿verdad?, ubicados y conectados entre sí, ¿verdad? Desde luego que sí. Y cada uno tiene su propósito y tiene su razón de ser. Esos sentidos, amados hermanos, Dios, porque Él es el creador, ¿verdad? Dios no colocó esos sentidos nomás porque sí, sino que tiene su razón de ser, tiene su propósito, amados hermanos, y sin lugar a dudas también tiene su razón espiritual, ¿verdad? Esos sentidos no solamente son físicos, también se pueden ver desde un ángulo espiritual. Y qué importante es que en este año, amados hermanos, de la recuperación, nosotros recuperemos la cabeza, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos podamos ubicar una vez más, amados hermanos. Perdón, mucho cristiano, amados hermanos, anda desubicado, anda desorientado, amados hermanos, pero ¿por qué causa? Porque precisamente perdió la cabeza. Aunque tiene esos 5 sentidos de una forma física, pero espiritualmente no se están desarrollando esos sentidos, amados hermanos. Entonces, al no desarrollarse esos sentidos de una forma espiritual, entonces ha perdido la cabeza o está perdiendo la cabeza y está desorientado, está desubicado, no sabe cómo comprometerse en algo, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, amados hermanos, qué importante es que entendamos esto, amados hermanos. Entonces, si hay algo que el enemigo anda buscando y anda tratando de hacer en este tiempo, amados hermanos, es precisamente quitarnos la cabeza, hablando espiritualmente, porque podría haber que hay muchos cristianos sin cabeza, hablándolo espiritualmente. Y en la Biblia encontramos a personajes que les gustaba quitar la cabeza, ¿verdad? Una de ellas es Dalila, ¿verdad? Es una potestad, amados hermanos, y que logró desorientar a este hombre de Dios, ¿verdad? Un varón de renombre llamado Sansón. A lo mejor a él no le quitaron la cabeza, pero sí le cortaron ciertas partes que había en su cabeza, ¿verdad? Que era el pelo, amados hermanos, y cuando a él le cortan el cabello, amados hermanos, él se queda sin fuerza. Entonces, espiritualmente podría haber algunos cristianos sin fuerza, les hace falta fortaleza espiritual, ¿verdad? Porque no están recibiendo ese sustento espiritual, ese pan, ese maná del cielo, amados hermanos, para fortalecer su vida espiritual. Y veamos que Sansón se debilitó en aquella ocasión. Entonces, también está Jezabel, que es una potestad, ¿verdad? Amados hermanos, que le quiso tumbar la cabeza al profeta Elías, no lo logró, es cierto, no lo logró, pero sí lo intimidó. Sí lo intimidó, amados hermanos, y eso, amados hermanos, hizo que Elías dejara de ejercer su ministerio, dejara de ejercer su llamado, porque lo habían intimidado y sabemos que huyó, salió huyendo. Amados hermanos, y llegó a decir que solamente él quedaba y el Señor le tuvo que recordar. Ahora no estoy hablando mal del profeta Elías, no, pero él llegó a decir que solo él quedaba y, amados hermanos, y el Señor le tuvo que recordar que no era así, que había 7,000 varones que no habían doblado sus rodillas ante Baal y no lo habían besado.
Entonces hay, amados hermanos, una fuerza de parte de las tinieblas tratando de afectarnos, amados hermanos, tratando de dañarnos. Y esos ataques, amados hermanos, llegan precisamente a la cabeza a través de la vista, a través del oído, a través del olfato y a través de la boca, amados hermanos. A través de esos sentidos puede llegar ese ataque espiritual de parte de las tinieblas. Que Dios nos guarde. También ahí está Salomé, ¿verdad? Amados hermanos, y Herodías. Amados hermanos, que bueno, ellos sí lograron su objetivo y le tumbaron la cabeza a Juan el Bautista. Ya hace un rato nuestro pastor Agustín habló acerca de este varón, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿por qué a veces suceden estas cosas en nuestras vidas? Algunos podrían decir, no, pero yo estoy completo, pero espiritualmente, porque esto tiene su sentido espiritual. No solo lo podemos ver desde el ángulo físico, lo tenemos que ver desde la perspectiva espiritual también. Hay gente que ya le tumbaron la cabeza. Salomé, ¿verdad? Y Herodías ya le tumbaron la cabeza a alguien, amados hermanos, porque se meten en donde no se deben de meter. Van a donde no deben de ir. O escuchan a quien no deben de escuchar, ¿verdad? Oye, amados hermanos, bueno, ahorita es fácil escuchar y ver a amados hermanos, a través de los medios. Debemos de tener cuidado. Entonces Juan el Bautista pierde la cabeza, ¿verdad? Porque pues se metió, quizás no debió haberse metido, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que eso a nosotros nos deja una enseñanza para que ustedes y yo podamos recapacitar, podamos meditar, amados hermanos, a la luz de la palabra, para que nosotros, amados hermanos, nos levantemos con la ayuda del Señor, porque de eso se trata. Este año, de levantarnos y de recuperarnos una vez más espiritualmente, físicamente, mentalmente, que recuperemos, amados hermanos, el oído, ¿verdad? El oído, que empecemos a oír verdaderamente a quien Dios ha puesto para que nosotros lo escuchemos. No solamente escuchar a aquel que nos endulce el oído. Espero no estarme metiendo en problemas con esto, y no trato de molestar a nadie, ni de ofender, ni de lastimar a nadie, no trato de eso, pero yo creo que debemos de empezar a ejercitar nuestro oído, amados hermanos, porque espiritualmente hay gente que no está oyendo a quien debe de oír, prefieren oír a otras personas, y no se trata de eso. Dios sabe, si hablamos de cabeza estamos hablando de autoridad, y realmente estaremos oyendo nuestra autoridad. ¿No será que el oído espiritual ya ha sido afectado? Y si ya fue afectado es porque no tenemos cabeza, ¿verdad? ¿A quién vemos, amados hermanos? ¿A quién estamos atendiendo realmente? ¿Estamos atendiendo las cosas de Dios? El olfato, todo eso tiene su sentido espiritual, el gusto, amados hermanos. Cuando hablamos de vista, estamos hablando de visión, que ese es un sentido, ¿verdad? Desde luego que sí, es físico, pero también es espiritual. ¿Cuál es nuestra visión en este año, amados hermanos? Nuestro oído, la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Nuestra fe, hay quienes hemos perdido la fe en este año, amados hermanos. Como que ya no queremos confiar demasiado en el Señor, ¿verdad? La palabra ya no ejerce una influencia positiva sobre nuestras vidas, sino que ya nada más oímos por oír, sin que realmente la palabra ejerza una influencia positiva en nosotros. Ya nomás caminamos por caminar. Nuestro olfato, ¿verdad? ¿A qué debemos de seguir discerniendo, amados hermanos? El olfato tiene que ver con el discernimiento de espíritus, amados hermanos. Porque podría ser que hay espíritus inmundos ministrando nuestras vidas sin que nosotros hayamos descubierto o no lo estemos descubriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya perdimos la cabeza.
Y ese sentido no se puede ejercer. Estoy hablando espiritualmente, amados hermanos. Espero me esté dando a entender, ¿verdad? Amados hermanos, eso es importantísimo. El gusto, la boca tiene que ver con la autoridad, ¿verdad? Algunos hemos perdido la autoridad, ¿verdad? Pero yo creo que es un buen año para recuperarnos, amados hermanos, restablecer aquellos sentidos tanto físicamente como espiritualmente para que sigamos avanzando, ¿verdad? Desarrollando nuestro llamado, nuestro ministerio, ¿verdad? Llamémosle pastores, llamemos ministros de alabanza, llamémosle servidores, llamemos a aquellos hermanos que tienen el don de profecía, realmente siguen fluyendo o ya no fluyen. Pues este es un buen año, amados hermanos, para que podamos fluir una vez más con la ayuda del Señor y que nos volvamos a activar en el área, ¿verdad?, que Dios nos ha dado y que Dios nos ha entregado. Nos activemos, es un buen tiempo, amados hermanos, y para que ustedes y yo nos activemos en el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Sigo avanzando un poquitito, estoy explicando un poco. Ahorita le voy a dar unos pasajes bíblicos. Entonces, en nuestra cabeza, amados hermanos, hay 4 sentidos. Solo uno de los 5 sentidos está afuera, que es el tacto, y está en las manos. Entonces, el olfato, el gusto, el oído y la vista, amados hermanos, son 4. ¿Eso qué quiere decir? Número 4, estabilidad, equilibrio, templanza, dominio propio, ¿verdad? Pero nos enfocamos más en la estabilidad, amados hermanos, y en el equilibrio. Por eso, fíjese, yo estudiaba esto, amados hermanos, que me están oyendo, y me llamó la atención que 4 sentidos estuvieran ubicados en nuestra cabeza. Amados hermanos, esto es interesante. Debemos de permitir que el Espíritu Santo tome el control una vez más de nuestras vidas. Debemos de permitir que sea el Espíritu Santo el que esté influenciando continuamente nuestro gusto, nuestro olfato, nuestro oído y nuestra vista, amados hermanos. Entonces, hablando de estos 4 sentidos, ahí podríamos hablar de estabilidad. Entonces, la estabilidad está en la cabeza. La cabeza siempre nos va a ayudar a mantener un equilibrio o cierta estabilidad, amados hermanos. Y eso es importantísimo, que ustedes y yo lo entendamos, amados hermanos. Vayamos leyendo un poquitito. Después de esta breve introducción, ¿verdad? Segunda de Corintios 11:3, Reina Valera 1960. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la misma sincera fidelidad a Cristo. Fíjese nada más. Pero temo que como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Fíjese nada más, aquí el apóstol Pablo está haciendo o está recordando, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, donde dice que hubo un sentido de parte de este personaje o de esta mujer llamada Eva. No estoy en contra de las mujeres de ninguna manera, ¿verdad? A quien bendecimos también, ¿verdad? A las hermanas que son un grupo fuerte y que son luchonas también. Entonces, amados hermanos, dice que Eva vio el fruto y que era agradable. Eso usted lo ha leído, ¿verdad? ¿Quién no ha leído Génesis capítulo 3? Entonces, un sentido de Eva fue afectado, amados hermanos. Y eso lo llevó a reaccionar de una forma negativa. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis y recordándole a la iglesia de los Corintios que un personaje en el tiempo pasado afectaron ese sentido y los desviaron, amados hermanos. Por eso qué importante es que ustedes y yo tengamos activado ese sentido espiritual que es la vista.
amados hermanos, que tengamos una visión, amados hermanos, clara de lo que queremos, de lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo o lo que vamos a recuperar en este tiempo. Claro, si hay cosas que perdimos y que sabemos que al final no funcionaban, bueno, hermano, yo creo que eso no lo vamos a querer recuperar. Vamos a querer recuperar cosas buenas, ¿verdad? Desde luego que sí. Entonces vemos que a este personaje afectaron su vista, afectaron su visión, que es un sentido, amados hermanos, y eso los desvió, los apartó, amados hermanos, los alejó y los dejó fuera porque quedaron fuera a través de esa acción, amados hermanos. Eso usted lo ha leído. Entonces, aquí el apóstol Pablo está haciendo énfasis a los sentidos, amados hermanos. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Algunos han dejado la fidelidad, han dejado su lealtad, amados hermanos, hacia Dios. Y fíjese, esto viene a repercutir en segundas y terceras personas también, cuando alguien deja la fidelidad o la lealtad hacia Dios, inmediatamente deja de ser leal a las personas que le rodean. Deja de ser leal a su pastor, deja de ser leal a su esposo, a su esposa, deja de ser leal incluso hasta a sus hijos. Qué grave es esto, amados hermanos. Por eso debemos de tener cuidado. Y si algo tenemos que recuperar es precisamente la cabeza, donde están ubicados esos 4 sentidos. Amados hermanos, leamos otro poquitito. Estamos hablando de estabilidad, amados hermanos. Y si hay algo que nos va a ayudar a mantener cierta estabilidad, es precisamente la vista. O sea, la vista, el sentido de la vista nos ubica. Y vamos y nos dirige, por decirlo así. La vista nos traza un objetivo claro, amados hermanos, hacia dónde caminar y hacia dónde ir. Entonces, qué importante es la vista. Y no solo física, sino también espiritual. Porque una persona que no tiene vista, que no tiene visión, no sabe hacia dónde va. Y al final puede caer. Por eso Jesucristo enseñó y dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego, amados hermanos. Hay que recuperar nuestra vista espiritual. Pero para poder recuperar la vista espiritual hay que recuperar primero la cabeza. A lo mejor ya no queremos reconocer autoridad, yo no lo sé, ¿verdad? A lo mejor no nos gusta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer o qué se va a hacer, ¿verdad? Independientemente cuánto nos use el Señor, ¿verdad? Claro que cada quien tiene su unción, claro que cada quien tiene dones, ¿verdad? Claro que cada quien tiene revelaciones, ¿verdad? Conforme a la medida de fe, dice la palabra. La gracia también es por medida. Claro que cada quien tiene su gracia, pero eso no quiere decir que no vamos a recuperar, pero eso no quiere decir que no vamos a reconocer autoridad. A lo mejor, amados hermanos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer autoridad para que esa visión se nos aclare, amados hermanos, y entonces nos demos cuenta hacia dónde vamos. Porque no podemos caminar así nomás porque sí. A Eva le robaron la visión. Le robaron la visión, amados hermanos. O sea, estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque sabemos que, espero darme a entender, aleluya, con la ayuda del Señor. Avancemos otro poquito. Aleluya, gloria a Dios. Hebreos 5:14, Reina Valera 1960. Aleluya, téngame paciencia, amado hermano. Amén. Ahorita seguimos avanzando y hasta donde pueda llegar, hermano, porque el tiempo me avanza rápido y luego más así, ¿verdad? Aleluya, yo le digo a los hermanos, siento que ahora sí, los mensajes virtuales, siento que el tiempo se me va más rápido que cuando los tengo así enfrente, pero bueno, gloria a Dios. Hebreos 5:14,
Lo importante es que quede claro y usted me pueda entender y que en este tiempo, en este año, recuperemos, amados hermanos, lo que es nuestro, lo que Dios nos ha entregado. Dice la Biblia, irrevocables son los dones de Dios. Si Dios te dio algo, Él no te lo quita. Claro, dejan de fluir en ocasiones porque no les damos tanta atención a algo a veces. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Fíjese, amados hermanos. O sea que los sentidos que tenemos nos ayudan. La vista nos ayuda a distinguir qué es bueno y qué es malo. El oído, la voz que estamos oyendo, ¿es la voz de Dios o es la voz del enemigo? El olfato, ¿verdad? Ese aroma, ¿verdad? Ese olor agradable, ¿verdad? Que es la presencia de Dios, ¿es de Él o no es de Él, amados hermanos? Entonces, ejercitamos nuestros sentidos. Si hemos dejado de ejercitarlos, amados hermanos, o hemos dejado de ejercitar esos sentidos espirituales, es porque hemos perdido la cabeza, aunque la tenemos, pero espiritualmente no la tenemos. ¿Sí? Porque algunos podrán, si yo estoy completo, pastor, ¿y cómo se atreve usted a decir? Sí, yo no digo que no, sí la tienes físicamente, pero espiritualmente ya no. Esos sentidos espirituales no están funcionando, no se están ejerciendo, ¿verdad? Como dice aquí el apóstol, ¿verdad? Escribiendo a los hebreos, dice, sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ahora haces cosas que antes no hacías, participas en cosas. Es más, acabamos de salir de unas cosas y todavía ni se acaba, ¿verdad? Porque uno te lleva a otro, ¿verdad? ¿Cuántos no, espero no meterme en problemas, ¿verdad? Ahí está con lo del 25 de diciembre, se nos estuvo predicando y enseñando, pero ¿cuántos no estuvieron ahí, verdad? Y luego eso te lleva con el 6 de enero y eso te lleva con el 2 de febrero. Fíjese, nada más usted analice ahí qué es lo que hay. ¿Y por qué estamos de repente involucrándonos en cosas que no nos debemos involucrar? Porque hemos perdido esa cabeza espiritual y esos sentidos espirituales no se están ejerciendo para nuestro propio bien, porque al final todos esos sentidos es para nuestro propio bien y para los que nos rodean, amados hermanos. Esos sentidos son para nuestro propio bien y para los que nos rodean. Veámoslo desde el ángulo físico y desde el ángulo espiritual. Entonces tengamos cuidado, amados hermanos. Una de las formas para que ustedes y yo nos demos cuenta que hay estabilidad, o sea, es que se necesita la estabilidad para poder recuperar aquello que nos han quitado, amados hermanos, por un error, por una falla o por un descuido. Cuando una persona tiene estabilidad, amados hermanos, sabe a quién ir, a quién acudir, incluso a quién consultar. Fíjese nada más qué importante es eso. Y cuando se consulta a alguien, por lo regular se consulta a una autoridad, a alguien superior a nosotros, se consulta a Dios, se consulta al Espíritu Santo, se pregunta si aquello que vamos a realizar o aquello que tenemos en mente, ¿verdad? Preguntamos si realmente es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Una de las formas para poder recuperar las cosas, amados hermanos, o poder recuperarnos es a veces consultando al Señor o consultando a Jehová o consultando a nuestra autoridad, ¿verdad? Primero yo siempre digo algo, ¿verdad? Y lo he dicho, al primero que tenemos que consultar para antes de hacer algo o antes de ir con otras personas es con la autoridad inmediata que tú tienes y que Dios ha puesto ante nosotros. Porque algunos primero preguntan por allá y ya luego vienen, ¿verdad? Con la autoridad más cercana que Dios les ha puesto, amados hermanos. Eso es incorrecto.
Entonces, cuando hablamos de estabilidad, también estamos hablando de consultar, porque muchos han perdido la cabeza por no consultar. Fíjese nada más. Qué interesante es esto, amados hermanos, que aprendamos a consultar, a acercarnos a gente que ama a Dios, gente que está comprometida, entregada al Señor, amados hermanos. Y es un punto que quiero tratar hoy, amados hermanos, y con la ayuda del Señor, pues podamos terminar, ¿verdad? Aleluya. Vayamos a 1 de Samuel capítulo 6, verso 8. Amados hermanos, veamos cómo David recuperó, pero cómo recuperó aquello que él había perdido, y no solo él, sino todos aquellos soldados que le acompañaban, valientes guerreros, amados hermanos, porque juntamente David con todo su ejército recuperaron aquello que les habían quitado, les habían robado. Pero veamos de qué forma lo recuperaron. Eso es importante que lo entendamos, que veamos de qué forma lo recuperaron, porque esto es interesante. 1 Samuel capítulo 30, versos 6 al 8. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjese, amado hermano, qué interesante es esto, ¿verdad? Cómo David, ¿verdad?, pudo recuperarse. Bien, leamos verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Verso 8. Y David consultó a Jehová. Muchos hemos perdido la cabeza por no consultar a Jehová, porque pensamos que ya nadie nos tiene que decir nada. No preguntamos, ¿verdad? No, amados hermanos. En vez de decirle, ayúdame a orar para poder, para que haya una respuesta positiva de parte de Dios. Amados hermanos, yo creo que es importante que entendamos esto. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, o sea, Jehová le respondió, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Fíjese nada más. Pero ¿cuándo se consulta a Jehová? Cuando tenemos estabilidad espiritual en nuestras vidas. Cuando no hay estabilidad espiritual, amados hermanos, jamás vamos a poder entender, incluso no vamos a poder entender la voluntad de Dios. No vamos a poder entender el propósito, los planes de Dios, porque no hay una estabilidad en nuestras vidas. Y cuando alguien consulta a Jehová, amados hermanos, es porque tiene estabilidad espiritual. Es cierto, David en el verso 6 estaba preocupado y estaba angustiado. Y cómo no iba a estar preocupado, angustiado y quizás hasta desesperado si el pueblo estaba hablando de apedrearlo. Si el pueblo estaba, y si hablamos de apedrearlo, lo iban a matar. Porque a veces hay gente que piensa que las cosas no le están saliendo bien porque alguien tiene la culpa, y a veces no es así. No es así. Tenemos que tener cuidado muchas veces. Entonces David estaba preocupado, pero me llama la atención, volvamos al verso 6. Mas David dice que se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, eso, amados hermanos, qué importante es que cuando nosotros, amados hermanos, vayamos a hacer algo o a desarrollar algo, que primero busquemos la dirección del Señor y que el Señor venga a nuestras vidas y nos fortalezca. Y entonces David, amados hermanos, pudo recuperar todo aquello, pero para poder recuperarlo, primero tuvo que venir una estabilidad sobre su vida. Porque a él lo estaban amenazando. Tenía una amenaza terrible.
porque habían venido los enemigos y se habían llevado cautivo a su familia, a sus hijos, todo lo que poseían, amados hermanos, se los habían llevado. Entonces la gente se desesperó, ¿verdad? Pero él se fortaleció en el Señor. Un paso es fortalecernos en el Señor a través de la oración, amados hermanos. Y entonces consultemos a Jehová y Dios nos va a dar una buena respuesta. Leamos otro poquitito en el mismo capítulo. Primera de Samuel capítulo 30, versos 18 y 19, habla de que David recuperó. Estamos hablando de estabilidad para poder recuperar las cosas. Si no alcanzamos la estabilidad, no vamos a recuperar, amados hermanos. Bien. David se recuperó, verso 18, David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado, también rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí, David lo recuperó. Fíjate, amado hermano, y en este día yo vengo a declararte en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú vas a recuperar todo aquello que es tuyo, todo aquello que Dios te ha entregado. Una vez más va a volver a tu vida, a tu casa, a tu familia, tu llamado, tu ministerio, ¿verdad? El Señor te lo va a volver a entregar y lo vas a recuperar con la ayuda del Señor Jesucristo. Porque si David recuperó todo, fue porque consultó a Jehová. Y entonces Jehová lo respaldó y le pregunta, ¿voy o no voy? Y hay quienes dicen, yo me voy. No necesito decirle a nadie, ni preguntarle a nadie a dónde voy. Hermano, eso es peligroso. Eso es grave. Yo no tengo que darle cuentas a nadie. ¿Por qué? Y eso entonces hace que alguien pierda la cabeza. Estoy hablando de una cabeza espiritual, no física. Porque hay muchos que han perdido la cabeza espiritual. Sus 4 sentidos, amados hermanos, no los están realmente guiando hacia donde lo deben de guiar, por no tomar en cuenta a veces a alguien. Y David tomó en cuenta a Jehová. Dice que le habló al sacerdote, fíjese nada más, el que se encontraba ahí, Abiatar. Y amado hermano, y hay gente que hace las cosas, y entonces David dice, ¿voy o no voy? Y el Señor le dijo, ve, y tuvo el respaldo de Dios. Entonces, si ustedes y yo consultamos a Jehová en este año, no lo hacemos a un lado, ni a las autoridades inmediatas que tenemos, entonces vamos a recuperar todo aquello que Dios nos ha dado, todo aquello que es nuestro, amados hermanos. Vas a volver a profetizar, los dones los vas a recuperar, la economía, el bienestar, la paz en tu casa, la salud, lo vas a volver a obtener una vez más. ¿Por qué? Porque vas a consultar a Jehová y Dios te va a respaldar. Vas a tener el respaldo de nuestro bendito Dios. Y dice, nada de lo que era de ellos les faltó. Aleluya. Todo lo vas a volver a recuperar en este año. Pero antes hay que aprender a consultar a Jehová y a oír la voz de Jehová a través de ese sentido, que es físico, pero que también es espiritual. Pero porque para oír la voz de Jehová, hermano, se necesita ejercitar ese sentido espiritual. Porque David oyó la voz de Jehová y le dijo, ¿voy o no voy? Y él oyó la voz de Jehová que le dijo, ve, ve. Entonces eso es importante, amados hermanos. Sigamos avanzando otro poquitito. Primera de Timoteo 1:7. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hay versiones que lo trasladan como templanza, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, algo bien importante que necesitamos en nuestras vidas es precisamente el dominio propio, el no desesperarnos, el no, amados hermanos, caer en una desesperación, ¿verdad? Y pensar que ya es el tiempo y podría ser que aún no es el tiempo de Dios. Y atrevernos a hacer algo o movernos de cierto lugar,
amados hermanos, cuando aún no es el tiempo de Dios. Sí, Dios te va a usar, sí, Dios te va a usar de una manera extraordinaria, pero a falta de estabilidad, amados hermanos, también dominio propio. Hay versiones que lo traducen como estabilidad. A falta de estabilidad, hay gente que se ha atrevido, amados hermanos, si no es así. Y a rato terminan lastimados y terminan heridos, porque no supieron esperar el tiempo de Dios. Y eso es importante que lo esperemos. Sigo avanzando. Aleluya, con la ayuda del Señor. El tiempo ya me avanzó. Pero bueno, me queda poquito tiempo y en ese tiempo terminamos de leer. Aleluya. Josué 9:14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Fíjese qué tremendo es esto. Usted sabe, usted ha leído esto, sí, porque es un pasaje también muy conocido. Amados hermanos, hay Biblias que traen el título ahí, se le llaman la inteligencia o la astucia de los gabaonitas, amados hermanos. El enemigo es sutil, es astuto para engañarnos, amados hermanos, y quitarnos, ¿verdad? Y tumbarnos la cabeza. A través de pensamientos, a través de lo que vemos, a través de nuestras palabras, ¿verdad? Gente que se opone, ¿verdad? Gente que agrede. Amados hermanos, es que yo también tengo derechos. Sí, claro que sí, todo mundo tiene derechos. Yo no digo que nadie tiene derechos, amados hermanos, pero a veces carecemos de humildad y de sencillez de corazón, amados hermanos, y logramos y menospreciamos a veces, que termina afectándonos. Y el enemigo es bueno para tumbar cabezas, porque él sabe que si alguien le tumba la cabeza, pierde el equilibrio, pierde la fe, pierde la revelación, amados hermanos, pierde la autoridad, pierde el discernimiento de espíritus, amados hermanos. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Jehová, no, ¿para qué le preguntamos a Dios? No, y cayeron en el engaño, porque a ellos los engañaron. Usted sabe la historia, amados hermanos, que llegaron con ropa vieja, zapatos viejos, pan ya todo echado a perder, amados hermanos. Y lo interesante es aquí que dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, o sea, de lo que ellos llevaban, amados hermanos, si lo que llevaban ya no servía, no lo podían tomar y lo tomaron? Eso quiere decir que lo que el enemigo nos trae, o nos da, o nos ofrece, son cosas que no sirven, pero por no consultar a Jehová, pero porque como ya algunos ya perdieron la cabeza, amados hermanos, entonces aceptan cualquier cosa que el enemigo les trae. Reciben lo que el enemigo les trae, aunque va a afectar su vida. Y dice, y no consultaron a Jehová. Ahí hay un pequeño detalle que podríamos seguir analizando, pero avancemos otro poquitito ya para finalizar, porque el tiempo ya me avanzó. Primera de Reyes 12:8, Reina Valera 1960, esto es del rey Roboán, ¿verdad? Que hizo algo terrible, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. O sea, a falta de estabilidad, no se busca consejo, amados hermanos. Si en este año ustedes y yo nos queremos recuperar, hay que consultar a Jehová. Y cuando hablamos de consultar, estamos hablando de pedir consejos, de escuchar a alguien, ¿verdad? Con madurez, con sabiduría, amados hermanos. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. O sea, ignoró el consejo. No ignores los consejos. No ignores la voz de Jehová. No tengamos en poco la palabra de Jehová. No menospreciemos la palabra de Jehová. No pensemos que ya nadie nos tiene que decir nada, que ya nadie nos tiene que guiar o que ya nadie nos debe de corregir.
Eso es un error muy grave. Sigamos leyendo otro poquito. Verso 13. Y el rey respondió al pueblo duramente, fíjese, agresivo, violento, ¿verdad? Sin piedad y sin compasión. ¿Quién era este rey? Rey Roboam. Usted lo puede leer en su casita si gusta todo el capítulo. Y más que por falta de tiempo, a veces uno no pone todo el capítulo, ¿verdad? Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. A veces pedimos un consejo, pero pensamos que ese no es el buen consejo y vamos con el que, amados hermanos, hay a quienes no les podemos pedir un consejo porque nos van a aconsejar mal. Entonces este rey dejó el consejo, amados hermanos, de aquellos que tenían la sabiduría, la madurez y la capacidad de parte de Dios para darle una dirección a su gobierno, a su reinado. Y comete un error. ¿Por qué cometió un error? Porque fue con los jóvenes. A veces se nos hace fácilmente ir con alguien, amados hermanos, nomás porque nos agrada o porque queremos que nos endulce el oído, amados hermanos. Ahora, no estoy tratando de molestar a nadie, no, es el año de la recuperación, pero si no tomamos en cuenta esto que yo le estoy dando, que al final no es mío, esto es de Dios, no vamos a recuperar nada. Sí, hermanos, el que sea el año de la recuperación, si nosotros no nos activamos, no regresamos, amados hermanos, a ciertos principios establecidos por Dios, si nosotros no aprendemos a oír la voz de Dios, a consultar, amados hermanos, a oír el consejo de aquellos que Dios ha puesto para aconsejarnos, no vamos a recuperar nada. Perdóneme. Pero no podríamos recuperar si no estamos atentos a lo que Dios nos dice. Entonces, por el rey, amados hermanos, porque si usted sigue leyendo en el verso 13, amados hermanos, número de rebelión, se separa Israel. Después de ser 12 tribus, se separaron. Que se le conoce como el reino del norte y el reino del sur. Solo 12 quedaron acá y otros 10 se fueron para allá. ¿Por qué pasa eso? Porque este hombre no oyó la voz de aquellos que le estaban aconsejando bien, de aquellos que tenían la madurez, la capacidad, ¿verdad?, para aconsejarle. Amados, los ignoró. Y verso 14, y ya con esto voy a finalizar, ¿verdad? Aleluya. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes. O sea que dejó la sabiduría, dejó la madurez, ¿verdad? Y se fue con el consejo de los inmaduros. Ahora, los jóvenes que me están viendo, ¿verdad? No se vayan a ofender. Yo sé que hay jóvenes que tienen una madurez, amados hermanos, que uno los oye conversar y hay madurez, pero amados hermanos, aunque también hay gente grande, ¿verdad? Con canas y los oyes hablar, hermano, y parecen niños, ¿verdad? Y batalla uno con ellos, ¿verdad? Bueno, yo sé que por allá ustedes no. Aleluya. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Dejó la sabiduría, ¿verdad? El consejo de los maduros, ¿verdad? Amados hermanos, y se fue con el consejo. ¿Por qué pensó que ese consejo era mejor y no era verdad? Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Fíjese, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Amados hermanos, este hombre, este rey llamado Roboam, no siguió el consejo. Y entonces vino una división. En este año de la recuperación, amados hermanos, que el rema que nuestro pastor Agustín recibió de parte del Señor y que lo trasladó a nosotros, es acerca de recuperar la cabeza. Tenemos que recuperar la cabeza.
En otras palabras, este rey llamado Roboam también perdió la cabeza. Perdió la cabeza, amados hermanos. El oído. Dejó de oír a la gente madura. Dejó de oír a la gente, amados hermanos, que tenía la preparación necesaria de parte de Dios. Porque al final es Dios el que prepara. Pero es que ni siquiera terminó la primaria. Pero es que eso no tiene nada que ver. Eso decían también en el libro de los Hechos acerca de los apóstoles, que eran gente sin letra, pero tenían la unción del Señor. Tenían revelación, tenían los dones, y así puede haber gente cercana a nosotros, amados hermanos, que porque no los vemos con un título universitario, los menospreciamos y no los queremos escuchar. No. Claro, no estoy en contra de los títulos. Gloria a Dios por los que tienen títulos. Aquí donde yo estoy ministrando, hay unos hermanitos que se han graduado, tienen su licenciatura. Una hermana está haciendo su maestría y gloria a Dios por ello. Otro hermano tiene su licenciatura, otros se están preparando, gloria a Dios. Pero este hombre llamado Roboam ignoró el consejo. El consejo que tenían aquellos varones de Dios, amados hermanos. O sea que perdió la cabeza. Perdió la cabeza. ¿Cuándo? Cuando él dejó de oír a los ancianos. Aquellos que Dios había puesto para aconsejar y ayudar al rey. Y se fue con los que pues no tenían la preparación todavía, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya finalizo. Es un buen tiempo que Dios nos ha dado. Y es un buen tiempo para recuperar, para retomar lo que Dios nos entregó. Y que por un descuido, ¿verdad? Por un error, por una falta, amados hermanos, nos quitaron, nos robaron. El ladrón vino, como dicen en el Evangelio de Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, robar, ¿verdad? Entonces, pero es un buen tiempo para recuperarlos. Así que levántate en el nombre de Jesús. Retoma, pídele a Dios orando, rogando, llorando, ¿verdad? Para volver a obtener aquello, amados hermanos. Y tú y yo volvamos a hacer aquello que siempre nos gustaba hacer. No sé, los de la alabanza, tocar, ministrar, ¿verdad? Los que servían abajo, las ovejas, ¿verdad? Lo que te gustaba hacer, vuélvelo a recuperar. Es el año de la recuperación. Pero la estabilidad es importante. La estabilidad. Porque algunos dicen, es que yo me voy a recuperar allá. Pero si la voluntad de Dios no es allá, es aquí. Es ahí donde Dios te ha dejado, te ha colocado con esas autoridades que Dios te ha dado. Es que es ahí. No le busques. No busques el confort, porque a veces por ese lado nos roban o nos pudieron haber robado ya, porque buscamos la zona del confort, buscamos la mejoría, buscamos los reflectores, buscamos dónde sobresalir más. Pero si aquí no se trata de sobresalir, el sobresalir ya tiene que ver con el orgullo. Si el evangelio es humildad y es sencillez de corazón. Entonces, recuperemos, amados hermanos, y déjeme orar por ti, bendecirte. Aleluya, espero no haber ofendido ni lastimado a nadie. Si así lo hice, les pido me disculpen, ¿verdad? Este hombre aún no es perfecto. Así que, Padre, en esta hora, amado Dios que estás en los cielos, yo te pido, Padre, que tengas compasión, misericordia de nosotros. Te ruego, Padre, por tu iglesia amada, por tu pueblo, Señor, que en este año de la recuperación nos podamos recuperar, Señor Jesús.
pero que también nos des una vida de estabilidad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a recuperar la estabilidad primero, oh Dios de Israel, para que no seamos vulnerables a los ataques del enemigo, para que no seamos vulnerables amados, oh Dios de Israel que estás en los cielos, para que no seamos vulnerables a las distracciones del enemigo, Padre Santo, a las ministraciones de parte de las tinieblas, Señor, sino que estemos atentos a tu voz, a tu palabra, y que esos sentidos espirituales los podamos ejercitar, amado Dios que estás en los cielos. Hoy te lo pido, Padre, hoy te lo ruego, amado Dios que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Ayúdanos, Padre, bendigo a tu iglesia, Padre, declaramos, profetizamos sobre tu pueblo, que en este año, Padre Santo, tu iglesia se levanta, tu iglesia se recupera, Padre, retoma lo que siempre le ha gustado hacer, oh Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Abrazos para todos. Bendiciones.